Blanca Pérez. Hoy vamos a definir lo que son los conceptos básicos de las bases de datos. Específicamente trabajaremos con Access 2013 y vamos a empezar por definir lo que es una base de datos, los conceptos como campo y registro, y después los elementos de una base de datos como tablas, consultas, formularios e informes. Daremos inicio entonces con lo que es la definición de bases de datos. Las bases de datos son una colección de datos organizados que nos van a servir para muchas aplicaciones, es decir, nosotros guardamos la información en una base de datos y de ahí la obtenemos para centralizarla o para manejarla de diferentes formas. Si tú perteneces, por ejemplo, a una escuela, entonces lo que vamos a guardar en esa información va a ser tu nombre, tu dirección, tu teléfono, tu escolaridad, tus datos personales, ¿no? De igual forma, si ingresas en un hospital, pues también tendríamos que tomar tu nombre, tu dirección, tu teléfono, etcétera, ¿no? Y para cualquier tipo de empresa de servicios, ahorita todo el mundo nos pide nuestros datos personales, entonces estaremos hablando de que tenemos una base de datos. Para esto vamos a definir lo que es un campo, que es específicamente lo que es un dato, que es un espacio de almacenamiento para un dato en particular. Por ejemplo, si hablamos de la nómina de un empleado, de todos los datos de la nómina de un empleado, entonces hablaremos de lo que es su número de nómina, su nombre, su escolaridad, su ingreso, su dirección, su teléfono, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno de esos datos se van a convertir en campos. Los tipos de campos pueden ser numéricos, pueden ser de tipo texto, pueden ser de tipo fecha, de tipo moneda. Podemos trabajar también con campos de tipo memo, que podemos guardar frases también. Los booleanos, que son sí o no, y los autonuméricos, que son generados por Access para cada registro nuevo. Es decir, si yo no le asigno el tipo de campo que quiero, ella en automático me genera un autonumérico. Y finalmente los calculados, que son aquellos con los que vamos a hacer operaciones entre los campos. También vamos a definir lo que es un registro. El registro es un conjunto de campos, ¿sí? Es una colección de elementos de datos que tienen algo en común. Es decir, si nosotros hablamos de la nómina de un empleado, habíamos dicho que es su número de nómina, su nombre, su teléfono, su dirección. O sea, todos estos campos nos van a hacer en conjunto un registro. Los elementos de una base de datos, vamos a empezar por definir lo que es una tabla. Y la tabla es un conjunto de registros donde se almacena toda la información. Las tablas están formadas por columnas o campos y por registros o filas, ¿sí? Entonces, nosotros podemos tener toda la información de cada uno de los empleados, por ejemplo, en este caso, en cada una de las tablas. Las consultas nos permiten recuperar y buscar la información o los datos almacenados de una tabla, modificarlos e incluso crear una nueva tabla. Aquí cabe mencionar que es súper importante tener al menos una tabla dentro de la base de datos, si no, no tiene razón de ser nuestra base de datos. Después definimos los formularios, que son interfaces que nos van a permitir visualizar todos los campos o de manera más sencilla toda la información de las tablas. En este caso podemos ver que podemos ponerle un fondo, podemos ponerle botones, podemos ir hacia adelante, hacia atrás, poner el logotipo de la empresa, etcétera, ¿no? Es visualizar de manera mucho más sencilla la información que hay en la tabla. Y finalmente los informes que nos sirven para analizar o presentar los campos o la información de dichas tablas de manera mucho más sencilla y a partir de los informes vamos a poder imprimir. Si nosotros queremos imprimir información de alguna otra tabla, vamos a tener que generar un informe y a partir del informe generar la impresión. Bien, aquí les dejo una bibliografía por si quieren consultar o ver alguno de los datos y nos vemos en la próxima cápsula que será cómo crear una tabla. Hasta luego.